Hermano Rafael, el tiempo especial ha llegado. Mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Amén. a otra noche de conferencia profética y doctrinal. Así que para iniciar vamos a orar, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el mensaje se pueda escuchar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites una vez más predicar tu palabra en esta comunidad del milagro. Amén. Rogamos, Señor, de que este mensaje pueda quedar en los corazones de aquellas personas que buscan la verdad sinceramente. Bendícelo, Señor, que podamos estar atentos al mensaje, que podamos creer de que este mensaje viene de Dios, no de los hombres. Así que, Señor, te pedimos humildad para que podamos aceptar este mensaje con gozo y alegría. Amén. Bendice a las personas que están a nuestro alrededor, Amén. que ellos puedan ir a sus Biblias y leer los textos bíblicos para que puedan creer a la verdad y puedan convertirse a ella. Amén. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Hay un versículo bíblico que dice, si estos callaren, ¿qué dice? Las piedras. Las piedras hablarán. O sea, hermanos, no podemos callar este mensaje. Amén. Amén. El mundo necesita conocer la verdad, Amén. ya que solamente en la verdad hay libertad. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libre. Esta semana, hermanos, hemos estado exaltando la ley de Dios, porque el diablo odia este mensaje. Amén. El diablo odia la ley de Dios porque es un reflejo de su carácter. Y vimos en las noches pasadas que la característica distintiva del pueblo de Dios, ¿cuál es? Guarda los mandamientos. En esta ocasión vamos a seguir desenmascarando las doctrinas falsas de Babilonia. En este estudio vamos a ver de que cuando Cristo murió en la cruz, no fueron los 10 mandamientos que fueron clavados. Vamos a ver de que fue clavada la ley ritual o ceremonial. Esa ley de sacrificios de corderos fue la ley que quedó clavada en la cruz. Vamos a ver de que el mundo cristiano está confundido porque están ebrios con el vino de ¿qué? Babilonia. De Babilonia. Apocalipsis dice que están ebrios con el vino de Babilonia. Y una persona borracha no puede comprender el mensaje porque está ebrio. Es imposible que una persona borracha pueda conocer la verdad a menos que le pase la borrachera. O sea, el mensaje que estamos predicando en esta ocasión es el mensaje que desintoxica a los babilonios de ese vino ponzoñoso que son las falsas doctrinas de Babilonia. Ahora, vamos a ver en este estudio que no fueron los 10 mandamientos que quedaron abolidos. Porque esta es una falsa enseñanza que unen a los protestantes con el sistema papal. Tanto el sistema papal ataca la ley de Dios, adulterando el 4.º mandamiento, cambiándolo por domingo y quitándolo. Las iglesias evangélicas protestantes le siguen a la madre. Por eso es que Apocalipsis 17:5, ¿qué es lo que dice? Babilonia la grande, ¿qué dice? La madre de la ramera. ¿La madre de qué? De la ramera. De la ramera. Ahora, quiero que tomen sus Biblias y leamos. En esta ocasión vamos a predicar pura Biblia. No vamos a predicar conceptos humanos, ni tampoco doctrinas de hombre. Pura Biblia. Vamos a ver claramente que la Biblia presenta 2 leyes. Una moral, que son los 10 mandamientos, y una ritual o ceremonial que tiene que ver con sacrificios de cordero.
vamos a ver de que cada una de esas leyes tenía una función o tiene una función en el plan de salvación. La ley ritual de sacrificios de cordero señalaban a Cristo como la única solución al problema del pecado. Cristo es el cordero que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Mientras que vimos en las noches pasadas que la ley moral de los 10 mandamientos señalan lo que es ¿qué? El pecado. Cada una de esas leyes tiene su función. El protestantismo no puede comprender esto porque están ebrios con el vino de Babilonia. Ellos dicen de que es una sola ley y que cuando Cristo vino fue clavada en la cruz. Falsa doctrina, doctrina diabólica. Vamos a leer los textos bíblicos que dicen de eso. Hablemos primero de la ley ceremonial. ¿Dónde habla la Biblia de una ley ceremonial? Levítico 7:37. Vamos a leer la Biblia. Y quiero que anoten los textos bíblicos para que no vayan a decir que los adventistas del séptimo día nos inventamos cosas. Levítico 7:37 dice: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Noten que se habla de una ley ¿qué? De sacrificios y holocausto. Cuando alguien pecaba en el Antiguo Testamento, iba a conseguir un cordero, confesaba los pecados sobre la cabeza del animal y era sacrificado a la puerta del tabernáculo de reunión. Simbólicamente, Dios de esta manera perdonaba el pecado de los israelitas que se arrepentían. Por eso es que se le conocía como ley ceremonial, ley ritual. Pero vamos a ver que la Biblia habla de otra ley, que son los 10 mandamientos, ley moral de Dios. Aunque en la Biblia no aparece textualmente ley moral de Dios, pero lo moral tiene que ver con la conducta, con lo que define lo bueno y lo malo. Nosotros somos seres morales. O sea, un animal no puede ser un ser moral porque es un animal. Por ejemplo, ustedes ven que los perros se multiplican entre su misma raza porque son seres que no son morales. Son irracionales. Lo moral tiene que ver con conducta. Nosotros somos seres ¿qué? Morales. Una persona inmoral es una persona que no tiene respeto a ninguna ley. Lo moral tiene que ver con aquella persona que tiene una buena conducta. Una persona que sabe lo bueno y lo malo. Somos seres morales. Y la ley de Dios nos define lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la ley de los 10 mandamientos. Fue escrita en 2 tablas de piedra por el dedo de Dios. Que vimos que el dedo de Dios que el Espíritu Santo. Deuteronomio 4:13 dice: esta es la otra ley, la ley moral. No ley ceremonial, ley moral de Dios, la que define lo que es el pecado. Deuteronomio 4:13 dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Dios, a través de su ley, define lo que es bueno y lo que es malo. O sea, la definición de lo que es el pecado no la da una iglesia, no la da un estado, no la da un político, no la da ni tan siquiera un líder de iglesia. La definición de lo que es el pecado la da Dios. Amén. Y lo define a través de su ley. O sea, el ser humano no puede definir lo que es pecado, porque nos podemos confundir. Y saben de que la palabra de Dios dice que vendrá un tiempo donde el ser humano, ya estamos en ese tiempo, donde a lo bueno le van a decir ¿qué? Malo.
¿Y a lo malo qué? Bueno. ¿Por qué? Porque el diablo busca desaparecer la ley de Dios de la mente de los seres humanos, para que la definición de pecado se pase a la sociedad. Y si eso sucede, la sociedad va a llamarle al pecado virtud. ¿Saben de cómo estamos en la sociedad hoy? ¿Saben de que ese movimiento progresista, donde hoy se puede casar dos personas del mismo sexo, le llaman que eso es bueno? No hay nada de malo que las personas se amen. No hay ningún problema que una mujer con otra mujer se amen. Noten, porque el diablo busca eliminar la ley de Dios de la mente de los seres humanos. Amén. Para que los seres humanos definan por su propio medio qué es lo bueno y lo que es malo. Imaginen que eso pasara. ¿Qué pasaría con un ladrón y un delincuente? Va a llegar un momento donde el delincuente va a decir, si matar no es pecado. Porque el diablo lo que busca es eliminar la ley moral de la mente de los seres humanos. Por eso es que el diablo, hermano, se retuerce. Sí, se muerde. Se retuerce cuando nosotros exaltamos la ley de Dios. Amén. El diablo odia estos mensajes. Les aseguro que si estuviera la chanchona Arcadio aquí en la calle teniendo un baile, la gente fuera a escuchar eso, ¿sí o no? Sí. Y dijeran, denle más volumen. ¿Sí o no? Seamos sinceros, hermano. Si estuviera un rock aquí en esta cuadra, si estuviera una banda de rock pesado, adorando al diablo, la gente, ¿qué estuviera haciendo? Hasta dejan de comer y no saben de dónde sacan dinero para ir a ese baile. Prefieren aguantar hambre para ir a eso. Noten, porque el diablo eso quiere, que eliminemos de nuestra mente la ley de Dios, para que si nosotros podamos ser libertinos. Estamos en un tiempo donde la gente a estos mensajes le llaman, ¿cómo le llaman? Ruido, locura. Imagínense al revés, como que estuviéramos predicando algo malo. Pero es lo mismo, hermano, porque el diablo quiere eliminar la ley de Dios de la mente de los seres humanos para que los seres humanos se corrompan y no sepan discernir lo bueno de lo malo. Vamos a ver que la ley ceremonial de rito, Dios se la dictó a Moisés, pero Moisés fue quien la escribió en un libro, mientras que el decálogo o los 10 mandamientos fue escrito ¿por quién? Por Dios. Por Dios mismo. Los evangélicos protestantes no saben diferenciar esto. Están confundidos porque están embregados ¿con qué? Con el vino de Babilonia. Noten cómo dice Deuteronomio 31, 24 al 26. Aquí dice claramente que la ley ritual o ley ceremonial fue escrita por Moisés. Dios se la dictó, pero Moisés la escribió. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Deuteronomio 31, versículos 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras, ¿quién las escribió? Moisés. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero la ley moral de Dios fue escrita por Dios mismo en 2 tablas de piedra, no fue en un libro. Mientras que la ley ceremonial fue escrita por Moisés en un libro hasta concluirse. Dio órdenes a Moisés y a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto. O sea, estas leyes que tenían que ver con ritos y ceremonias fueron puestas fuera del arca, al lado del arca del pacto. Estaban afuera. Pero vamos a ver que la ley de los 10 mandamientos escrita por Dios mismo fue puesta dentro del arca del pacto. Amén. Noten la diferencia. Lo que pasa es que la gente no lee, no estudia. ¿Saben de que hemos llegado a un tiempo de ceguera espiritual? Que la gente prefiere escuchar las blasfemias y las herejías de Luis Toro y no creerle a la Biblia.
La gente está tan ciega que no solamente idolatran imágenes de palo, sino también que idolatran hombres. La idolatría de hombre. ¿Saben por qué les digo yo eso, hermano? Porque yo he practicado con gente que les digo, présteme su Biblia. Mire cómo dice aquí el texto. ¿Saben qué es lo que me dicen? No. Aunque la Biblia lo diga, yo prefiero creerle a mi párroco. ¿Cómo le llama eso? ¿Ebrios con qué? Con el vino de Babilonia. Vamos a ver que la ley moral de Dios fue escrita por Dios mismo y fue puesta dentro del arca del pacto. Por eso es que ese cofre se le llamaba arca del pacto, porque dentro tenía las tablas del pacto o del testimonio. Éxodo 25, 16. Éxodo 25, 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Dónde iba a ser puesto ese testimonio? Las tablas del pacto, dentro. Mientras que la ley ceremonial o ritual, ¿dónde fue puesta? ¿Al lado de qué? Del arca, afuera del arca. Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 4. Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, porque el arca del pacto estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, del santuario. Y aquí dice el escritor de Hebreo, ¿qué era lo que contenía adentro esa urna, ese cofre? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía ¿qué? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de ¿qué? Del pacto. Por falta de tiempo no podemos hacer un estudio profundo de qué simbolizaba el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Pero si Dios lo permite, en esta semana vamos a predicar de eso. Porque el mensaje que predica la iglesia adventista proviene de todos los utensilios que contiene el arca del pacto. Ahí está contenido todo el mensaje que predica la iglesia adventista y que el mundo necesita conocer. Está dentro del arca del pacto. Amén. Ahora vamos a ver un versículo bíblico donde une estas dos leyes. La ley ceremonial y la ley moral de Dios. Les explico antes de leer el texto bíblico. En el Antiguo Testamento, la gente se salvaba de la siguiente manera. Cuando alguien había cometido un pecado, ¿y qué es pecado? Transgredir la ley. Transgresión de la ley. Cuando alguien había cometido un pecado, ¿qué es transgresión de la ley? Iban a conseguir un cordero y lo sacrificaban. Vamos a ver un texto bíblico donde menciona ambas leyes. Levíticos capítulo 4 versículos 1 al 3. Hermanos, esta información anótenla. Porque cuando salgan a dar estudio, saquen de la ignorancia a la gente que está confundida. Porque esto, hermanos, es una doctrina que se ha propagado por doquier. Que la ley de Dios quedó abolida. Lo predican protestantes, lo predican pentecostales, lo predican mormones. ¿Saben por qué? Porque no quieren saber nada del cuarto mandamiento. O sea, esta blasfemia, esta herejía de que la ley moral de Dios fue clavada en la cruz, tiene que ver porque no aceptan el cuarto mandamiento. Sí. Levíticos capítulo 4, versículos 1 al 3. Noten, lean conmigo. Aquí en este texto bíblico se habla de las dos leyes. La ley moral que define el pecado y la ley ceremonial. Leamos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dilen, cuando alguna persona pecare, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Pecare por hierro. Esta palabra hierro, hermanos, es pecado por ignorancia. En la economía hebrea habían dos clases de pecado. Eso lo dice Números 15. Había un pecado de hierro
más conocido como pecado de ignorancia, que no era premeditado. Y está el pecado de rebelión, que en el hebreo es pechá, pecar con las manos alzadas, pecado de rebelión. El pecado que era perdonado era el pecado por yerro, por ignorancia, sin premeditación. El pecado de rebelión en la economía hebrea y en la teocracia hebrea era castigado con pena y muerte. Eso se le conocía como ley civil en la economía de Israel, en la teocracia de Israel. Hoy, cuando alguien peca, la iglesia no lo mata a pedrada, sino lo que hace es ponerle una disciplina. La disciplina eclesiástica y bíblica lo presenta los evangelios y las cartas de Pablo. Pero aquí está hablando del pecado por yerro, un pecado por ignorancia. Cuando alguno hubiese pecado por yerro o por ignorancia, dice, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciese alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecara según el pecado del pueblo, está hablando aquí de sacerdote levita, porque no vayan a pensar de que está hablando de sacerdotes romanos, está hablando de sacerdote levita. Amén. Porque los indoctos que no conocen la Biblia pueden pensar de que está hablando aquí de Luis Toro, sino que está hablando el texto bíblico de sacerdote levita. Esto está hablando de la economía hebrea. Sacerdotes que administraban en el santuario, en el tabernáculo hebreo. Y dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro. ¿Qué iban a hacer? A sacrificar un becerro sin defecto para expiación. Porque esos animales, tanto corderos como becerros, simbolizaban a Cristo. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? Dijo unas palabras muy interesantes. Juan 19:30. Noten, cuando Cristo estaba crucificado en esa cruz, dijo muchas palabras. Una de esas es la que encontramos en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, esta palabra tomar el vinagre, según los evangelios sinópticos o otros evangelios, indica que Cristo, cuando le dieron a tomar el vinagre, porque Cristo tenía sed, le pusieron el vinagre en los labios, pero cuando lo sintió que era vinagre, no lo tomó. Por eso es que cuando leemos la Biblia tenemos que leerla los 4 evangelios, porque nos ayuda a entender. No es que Cristo tomó el vinagre, sino que cuando lo probó supo que no era agua, sino que era vinagre y lo escupió. Eso indica los otros evangelios. Porque Cristo nunca tomó una bebida embriagante ni fermentada, porque era un nazareno. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Cristo, aún en la cruz, nunca bebió algo que embotara su intelecto y afectara su físico. Esto lo desconoce Babilonia. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra entregó el espíritu no significa que entregó su alma desencarnada, sino que exhaló. La palabra es exhaló, sacó el aire. Inhaló es introducir el aire. Exhalar es sacar el aire. Exhaló. Ahora, este versículo, hermanos, ya me lo han sacado también evangélicos y católicos. Que la palabra consumado significa, dicen ellos, que Cristo abolió el sábado y los 10 mandamientos. Mire qué ignorancia. Porque no estudian. Saben, por eso que los jesuitas, ¿saben quiénes son los jesuitas? No son gente ignorante, son gente estudiada y preparada. Conocen perfectamente bien a la iglesia adventista como la palma de la mano. ¿Saben qué es lo que dicen los jesuitas? Le tienen miedo a la iglesia adventista porque la iglesia adventista predica la verdad. Eso lo dice un libro de un ex jesuita llamado Malaquías Martín. Dice Malaquías Martín de que los únicos que se oponen al papado para que gobierne el mundo son los adventistas del séptimo día.
Los adventistas del séptimo día son los opositores al papado. Amén. Imagínense, los mismos jesuitas lo admiten. Mire, un jesuita, a los jesuitas no les estorban los testigos de Jehová. Ellos dicen de que la ley quedó abolida y que no hay que guardar el sábado. No hay ningún problema. Los testigos de Jehová no predican los mandamientos, ni tampoco los mormones ni los pentecostales. Quienes están en contra del sistema papal son los adventistas del séptimo día. Ustedes díganme, ¿qué iglesia predica estos temas que estoy predicando yo en este momento? Dígame usted, ¿alguna iglesia? Jamás. Métase a YouTube y busque allí. Voy a buscar un tema de los testigos de Jehová, a ver si hablan de los 10 mandamientos y del sábado. No hablan. ¿Se dan cuenta? La expresión consumado es, ¿saben qué significa? Tiene dos significados en la Biblia. Significa que Cristo había cumplido la misión del Padre y le había puesto fin al sistema de sacrificios y ceremonia. Porque allí en la cruz, ¿quién estaba muriendo? ¿El verdadero qué? Cordero. Cordero. O sea, el texto no está hablando de que Cristo le puso fin a su ley moral, sino que está hablando que cumplió la misión del Padre y le puso fin al sistema de sacrificios y cordero. Hoy, ¿qué es lo que hacemos hoy cuando cometemos un pecado? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Vamos a buscar un cordero o nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios? Le pedimos perdón a Dios en el nombre de ¿quién? De Jesús. De Jesús. ¿Se dan cuenta, hermano? Porque hoy en el nuevo pacto Cristo es nuestro cordero y también es nuestro sacerdote. Amén. Cumple las dos funciones en el plan de salvación. Y saben algo muy interesante, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, sucedió algo. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Noten que cuando abrimos la cortina en nuestras ventanas lo hacemos, muchas veces hay cortinas que de abajo hacia arriba, pero este fue al revés, de arriba hacia abajo. Esto significaba que el sistema de sacrificio se le había puesto fin. Los sacerdotes que administraban el santuario no podían distinguir eso, que el sistema de sacrificios y ceremonias se le habían puesto fin. Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, el espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, ¿cuál era la misión de Cristo? Redimir al pecador y derrotar al diablo. Amén. Juan 4:34. Noten cómo dice, Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Noten, Cristo cuando dijo consumado es, significaba que había completado ¿qué? La misión. Había acabado la obra del Padre y en la cruz se le puso fin al sistema de ritos y sacrificios. O sea, lo que fue abolido con la muerte de Cristo no fueron los 10 mandamientos, sino la ley ritual y ceremonial. Hoy ya no necesitamos corderos, así animales para que Dios nos perdone, porque Cristo murió una sola vez como cordero. Amén. Ahora, esto se pone más interesante. ¿A quién simbolizaban esos corderos? A Jesús. A Jesús. 1 Pedro 1, 18 al 20. 1 Pedro capítulo 1, 18 al 20 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Quién es el cordero? Cristo. Por tanto, hermanos, lo que fue clavado en la cruz fueron los ritos y sacrificios y nuestros pecados. Amén.
1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Tiempo pasado. Cristo ya fue sacrificado. Ya no tenemos que estar haciendo sacrificios de corderos, porque Cristo ya fue ¿qué? Sacrificado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La pregunta es, ¿cuántas veces murió Cristo? Una. Hebreos 9:28 dice: así que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ¿para qué? Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Ahora, quiero que comprendamos de que Cristo murió una sola vez. Ahora, entonces vamos a ver claramente que lo que fue abolido fue la ley ceremonial. Esa ley era una sombra del sacrificio de Cristo. ¿Dónde lo dice? Hebreos capítulo 10, versículo 1, y después nos saltamos al versículo 4 hasta el 6. Hebreos capítulo 10, versículo 1, versículos 4 al 6 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, noten que esta ley era una sombra, y dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, porque esos animales eran un símbolo ¿de quién? De Cristo. O sea, esos israelitas eran perdonados en virtud a la promesa de la venida del Mesías. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, esos israelitas hubiesen estado ¿qué? Perdidos. ¿Me doy a entender? Porque esos animales eran ¿qué? Símbolos de ¿qué? De Cristo. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Porque esos animales, hermanos, eran un símbolo de Cristo. Ahora, para terminar, hermanos, es necesario hablar de esta parte que voy a hablar. ¿Cuántas veces Cristo murió? Una sola vez. ¿Cómo recordamos la muerte y resurrección de Cristo? ¿Cómo la recordamos? Con el bautismo, es cierto. Eso lo dice Pablo en Romanos 6:4. ¿Pero con qué otro rito? Con la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 al 26. La Santa Cena es un memorial. Un memorial es una simbología que nos recuerda la muerte y resurrección de Cristo. O sea, la Santa Cena no es algo literal. Porque Cristo murió ¿cuántas veces? Una vez. Para que sea literal, tiene que existir un cordero literal y ser degollado como se hacía en la Pascua. Por lo tanto, la cena del Señor no es algo literal, sino que es un memorial. Porque para que sea literal, tiene que haber sangre literal, un templo literal, sacerdotes literales, un cordero literal, todo literal como se hacía en el santuario, en la Pascua. Por tanto, la cena del Señor no es algo literal, como lo es la misa. La misa es un ataque frontal al sacrificio y la muerte de Cristo. Porque en el sistema papal, lo que hace el sacerdote es convertir el pan y el vino en carne y sangre literal. Según ellos, según el dogma del sistema papal. Sacrifican en cada misa a Cristo. ¿Me estoy dando a explicar, hermano?
Mientras que si tomamos la cena del Señor como un memorial, porque Cristo murió una sola vez, ya no necesita morir otras veces. Amén. Por tanto, la cena del Señor tiene que ser un memorial, no algo literal. ¿Me doy a explicar, hermanos, cuántos están siguiendo lo que estoy diciendo? 1 Corintios 11, 25 al 26. 1 Corintios capítulo 11, 25 al 26. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Qué es memoria, hermano? Recordatorio. Es un memorial. No es algo literal. Amén. Porque si fuese literal, estuviésemos comiendo carne literal, carne humana, y eso fuese ¿qué? Canibalismo. Algo que está en contra de la ley. Dios prohíbe que comamos carne humana. Eso se llama canibalismo. Y prohíbe la ley que tomemos sangre humana. ¿Saben de que hay gente que se toma, descabezan las tortugas y se toman la sangre de la tortuga? Eso es abominación, tomar esa sangre. Amén. La ley prohíbe tomar sangre literal. Pero como la gente no estudia, creen de que cuando van a la misa están bebiendo sangre literal y comiendo carne literal. Eso se llama transubstanciación. La transubstanciación es el poder que tiene el sacerdote para convertir ese pan y ese vino en carne y sangre literal. Y aquí dice Pablo: haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que hasta que Él venga. ¿Se dan cuenta, hermano? Ahora, para terminar, alguien puede decir: este hermano es muy exagerado. Pero es la verdad que estamos diciendo, hermano. Amén. Amén. La misa es una blasfemia y un ataque frontal al sacrificio de Cristo. ¿Saben de que por eso es que los reformadores, como Martín Lutero, se levantaron desenmascarando la misa y el purgatorio? Mentiras medievales para conseguir dinero a través de las indulgencias. Aunque Martín Lutero no quería salirse de la iglesia, lo que quería era reformarle adentro. Inclusive Martín Lutero lo iban a matar por protestar en frente de Carlos V en la dieta de Worms y en frente del Papa. Porque dice la historia que Martín Lutero fue convocado a la dieta de Worms. Era una gran asamblea que se hizo en Alemania, donde fueron convocados los príncipes de Europa. Enfrente estaba el Papa y Carlos V, el emperador Carlos V. Lo convocaron a Martín Lutero para que Martín Lutero se retractara, según ellos, de la blasfemia que decía en contra de la iglesia romana. Porque Martín Lutero se oponía a la mentira del purgatorio y a las indulgencias. Y dice la historia que en la dieta de Worms lo iban a matar, lo iban a decapitar. Y lo defendieron los principales príncipes de Europa por desafiar al emperador Carlos V y al Papa. Es terrible, hermanos. ¿Cuántos tienen el libro Conflicto de los Siglos? Lean, ahí dice todo eso, exactamente lo que pasó en la dieta de Worms. Lo que les voy a leer, hermanos, es algo terrible, tengo que leerlo, hermano. ¿Se acuerdan de que anoche vimos de que el cuerno pequeño habla palabras contra el Altísimo? Amén. ¿Qué es eso? Blasfemia. Les voy a leer una fuente católica que se llama Nuestro Visitador Dominical, del 14 de junio de 1936. Esta fuente católica dice el poder que tiene el sacerdote en la misa, el poder que tiene el sacerdote para convertir el pan y el vino en carne y sangre literal. A ese proceso se le llama la transubstanciación. Les voy a leer textualmente esta blasfemia. No quería leer esta blasfemia, hermanos, pero hay que leerla. Solamente quizás hasta por leerla quizás estoy pecando, pero hay que leerla. Noten cómo dice: nuestro visitador dominical, esto es una revista católica, dice:
Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, esto es cuando se hace la misa, él alcanza hasta el cielo, hace que Jesús descienda de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados del hombre. Este es un poder mayor que el de los monarcas y potentados. Es mayor que el poder de los santos y de los ángeles. Es mayor que el poder de los serafines y los querubines. El poder que tiene el sacerdote. En efecto, es mayor aún que el poder de la Virgen María. Pues mientras la bendita Virgen fue el agente humano por medio del cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y lo encarne sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre, no solo una vez, sino miles de veces. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza a la obediencia humilde y al mandato del sacerdote. Esto no lo saben los católicos. No lo saben. ¿Quién? No, buena información están dando aquí, hermano. Oigan bien lo que les voy a decir. Mire, yo di un testimonio donde yo platiqué con un sacerdote, con un obispo católico. Ellos sí saben la verdad. Pero como ellos hacen un pacto, un juramento, no le pueden decir a la gente la verdad porque si no los mandan a aniquilar. Lo que pasa, hermano, que aquí estamos predicando temas profundos y sólidos. Yo sé que para muchos puede ser muy fuerte esto, pero es la verdad. Saben de que el Papa Juan Pablo I, antes de Juan Pablo II, fue el Papa que duró más poco tiempo. Porque ese Papa dijo que era hora que a la gente había que decirle la verdad. No tardaron en darle veneno en un brindis. Métase a la historia de los papas. El papa que duró más poco tiempo, parece que fueron como 23 días. 23 días. Misteriosamente apareció muerto. Busquen información. Vayan a la fuente. Vayan, investiguen. No vayan a decir, este hermano Rafael es chismoso. Ahora usted me va a decir, hermano Rafael, ¿por qué usted sabe tanto? Porque leo y me gusta investigar. Mire qué blasfemia. Dice que Cristo ha sacrificado miles de veces. La mayor blasfemia es lo que dice la última parte. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza a la obediencia humilde y al mandato del sacerdote. Por eso es que, hermanos, cuando el catolicismo romano creen de que eso es literal. Hermano, eso lo discuten y lo pelean ellos, porque ellos creen de que la misa, eso es algo sagrado. Y sabe, hermano, por falta de tiempo, hermano, ojalá que en esta semana podamos predicar esta clase de tema. Todo el ritualismo del catolicismo romano es símbolo que proviene de la antigua Babilonia. Saben de que en el altar mayor hay un sol, el que le llaman el Corpus Christi, es un sol, el dios sol, antiguo de los babilonios. La hostia, ¿cómo es? Sol. Redonda. No encontramos de que Cristo le haya dado un círculo a los discípulos. Dice que partió el pan. Pero la gente como no estudia. La gente no lee, la gente no investiga. La cena del Señor es un memorial. Porque si tomamos eso literal, como en la Pascua tiene que haber un santuario terrenal, literal, sacerdote literal. O sea, la liturgia del sistema papal es una copia del Antiguo Testamento. Pero saben, hermano, todo lo que la Iglesia Católica hace, su liturgia, su vestimenta, su ritualismo, los inciensos, dicen y lo toman del Antiguo Testamento. Pero el sábado no lo aceptan y es del Antiguo Testamento también. Y está en el Antiguo Testamento. Mire cómo están engañados. Incienso, lo que se hacía en el santuario terrenal. Saben de que la liturgia del catolicismo romano es un ataque frontal al ministerio que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Amén. Por eso es que dice Daniel 8 que el cuerno pequeño echó por tierra la verdad. Porque en lugar de que la gente durante la Edad Media mirara a Cristo ministrando en el santuario celestial, la gente miraba sacerdotes terrenales humanos en un santuario terrenal.
el cuerno pequeño echó por tierra la verdad. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios iba a levantar a un pueblo. Amén. Dios iba a levantar a un pueblo que iba a exaltar esa verdad de que el cuerno pequeño las había pisoteado. Por eso, hermanos, aunque estos temas quizás pueden parecer ofensivos, aunque no lo son temas que llaman a la gente que conozca la verdad y que despierten. Amén. Y cuando predicamos de esta clase de temas, hermanos, es porque amamos a la gente. Amén. Y saben, hermanos, que si a mí no me hubieran predicado estos mensajes y si yo no hubiese estudiado por mi propia cuenta, estuviera aún en el mundo, o si no ya me hubieran matado. Pero yo agradezco a Dios porque usó al hermano Arcadio García para que predicara estos temas. Yo me bauticé en una campaña del hermano Arcadio García. Los jesuitas admiten que la iglesia adventista tiene la verdad. Noten cómo dice, esto está en el Concilio de Trento del 17 de septiembre de 1562, Canon 7. Esto que estoy predicando, según la Iglesia Católica, merece que me excomulguen. ¿Saben qué es excomulgar en el sistema católico? Es como que alguien esté maldito, condenado. Noten cómo dice el Concilio de Trento. El Concilio de Trento declaró que quien afirme que la misa era una sencilla conmemoración del sacrificio hecho en la cruz y que no es un sacrificio propiciatorio, sea maldito. O sea que según el Concilio de Trento, decir de que la cena del Señor o que la misa o atacar la misa, según el Concilio de Trento, yo estoy maldito. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso es que estos son uno de los pilares principales del catolicismo romano. La misa es un dogma. Es un dogma. Pero cuando vamos a la Biblia, la cena del Señor es un memorial. El sábado tenemos Santa Cena. Amén. Vamos a recordar la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga. Amén. Hermanos, espero que hayamos comprendido que lo que fue abolido en la cruz fueron las leyes ceremoniales y rituales. Nunca los 10 mandamientos. Amén. Cualquier iglesia que enseñe eso o que enseñe lo contrario está predicando una falsa doctrina. La ley moral de Dios es eterna y es un reflejo del carácter de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Y quiero decirles, hermanos, a las personas que están escuchando estos mensajes a través de estos parlantes, lo hacemos porque los amamos, no queremos que se pierdan, no queremos que sean engañados. Vayan a leer sus Biblias para ver si lo que decimos es verdad. Lo importante, hermano, es que la verdad se está predicando en este lugar. Amén. Oremos, hermanos, para despedirnos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque permitiste que tu pueblo se reúna en este lugar para poder predicar tu palabra en la comunidad del milagro. Bendice a las personas que están escuchando estos mensajes. Quizás pueden ser mensajes muy fuertes, mensajes nuevos, pero reconocemos de que solamente la verdad nos hará libre. Gracias, Padre, porque ha permitido que tu palabra se predique en esta comunidad. Y lo demás es obra del Espíritu Santo. Nosotros como colaboradores hacemos nuestro trabajo, pero solamente el Espíritu Santo convence a las personas de pecado y de juicio. Gracias, Padre, porque permitiste que tu palabra sea predicada. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz noche. Amén.